Bienvenidos a su práctica número 6, denominada RT-PCR de virus sincitial respiratorio. Recuerden que hace 2 semanas nosotros dejamos la temática de fagoterapia y nos metimos a diagnóstico molecular cuando empezamos con adenovirus, que caracteriza pues esta parte, que esta parte es más asociada con virus que infectan humanos. Entonces, esta semana y pues la que viene después de semana de receso vamos a hablar de virus sincitial respiratorio. Entonces, como primera aproximación a la teoría, este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae. ¿Qué caracteriza a esa familia? No sé si han escuchado de la parainfluenza o el sarampión. Estos virus que causan estas enfermedades se asocian con esta familia, que tienen como importancia o pues como característica a destacar que tienen una sola hebra de RNA en sentido negativo, es decir, pertenecen al grupo 5 de Baltimore. Esta es la clasificación de Baltimore, que fue como la primera aproximación a cómo clasificar los virus. Entonces sigue siendo como ustedes normalmente cuando, no sé, si buscan por Wikipedia o por cualquier página, siempre les va a decir grupo tal de Baltimore, siempre se sigue asociando. Pertenecen al género neumovirus, simetría tiende a ser pleomórfico, es decir, de acuerdo con las condiciones ambientales, va a tener va a variar sus características de morfología, pero normalmente presentan una simetría helicoidal, que ya vamos a ver cómo se ve más adelante, cómo se ve esta simetría cuando vemos la parte de genoma, y presentan envoltura, todos los virus que vimos anteriormente. Se caracterizan principalmente por estar en esta parte en la clasificación de Baltimore y que no presentaban envoltura. ¿Qué es la envoltura? No sé si recuerdan de teoría. La envoltura es como esa membrana que tienen las células, ellos la utilizan para no es tanto para protegerse porque incluso tener envoltura los hace más sensibles como a lípidos o detergentes, pero les permite facilitar su proceso de entrada. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero pues estos virus ya lo empiezan a tener. Y bueno, vamos a ver sobre su genoma. Entonces, como aproximación a su genoma, como les dije, es de RNA de una sola hebra en sentido negativo. Y esto le va a tener grandes implicaciones en su ciclo reproductivo, que también lo vamos a ver más adelante. Tiene 15.300 pares de bases, sigue siendo más pequeño si lo asociamos como digamos con el virus, pues con el coronavirus. Tienen 10 unidades de transcripción. Si las vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si ustedes suman todos estos, 532 más 503 y todo hasta 6.578, les va a dar aproximadamente 15.000 pares de bases. Entonces, esto es como en qué región comprende dentro del genoma pues cada una de estas unidades de transcripción. Pero que es importante destacar, son 10 unidades de transcripción, pero la proteína M2, se puede presentar M2.1 y M2.2. Entonces, por eso se dice que son 11 proteínas. Que les muestro también que hay dos proteínas no estructurales. Recuerden que hay proteínas estructurales que están asociadas como a la estructura del virión y no estructurales que son más como procesos regulativos. Entonces está aquí NS1 y NS2, pero también son importantes. Entonces ya vamos a pasar una por una para que ustedes sepan. Y estos pues, son los aminoácidos que comprenden. Entonces, como para cuando ustedes vean estas como figuras de anotación, sepan. Entonces, digamos, arriba pues están los nucleótidos de cuánto a cuánto pues es este tamaño en el genoma de la proteína o gen de interés y los aminoácidos asociados. Entonces, vamos con la proteína F como en primera medida, que es la que vemos acá y que tiene alrededor de 1903 nucleótidos. Esta proteína es súper importante porque es la que induce la fusión de la envoltura viral con la membrana de la célula blanco. En relación a los receptores, no se ha establecido como tal cuál es el receptor, pero sí se asocia con altos dominios de colesterol. Y esta proteína va a ser la que está asociada con sincitios, que es como pues de donde viene el nombre de este virus. Como se me olvidó mencionarles en esta parte,
como curiosidad para que ustedes recuerden. Este virus fue descubierto en 1956 creo que fue en chimpancés, y fue hasta después se creía que era más un virus de chimpancés, no tanto un virus asociado a los humanos, pero en 1957 fue aislado y pues se encontró que era principalmente no de chimpancés, sino de humanos, y eran chimpancés, y se llamó coriza del chimpancé. Entonces, como pues para que lo tengan en cuenta. Entonces, la proteína F, sigamos aquí, como ya volvemos a lo que estábamos estudiando. Esta proteína F pues es la que va a inducir esa fusión, entonces por eso es la importancia de que ellos presenten ya envoltura, porque la envoltura viral a veces ellos se la tienden a robar de la célula del hospedero o también se la pueden robar al aparato de Golgi. Entonces tiene esa misma, como tiende a tener esas mismas estructuras que las membranas de las células. Entonces, como es algo similar, cuando ellos llegan a su célula hospedero, eso les facilita su entrada. Entonces, por eso es importante. Luego viene la proteína G. Y que es importante de esta proteína, esta glicoproteína, es la que va a permitir la unión del receptor aquí. O sea, esta induce la fusión, o sea, como que ellas puedan entrar en contacto. Pero esta es asociada al receptor, a ese reconocimiento. Pues recuerden que los virus lo que los caracteriza es su especificidad con su célula hospedera. Y pues como anotación de nuevo que les traigo es el hecho de que esta proteína es la que va a ocasionar que se presenten las variantes antigénicas. Porque de acuerdo, aquí se genera, de acuerdo como a los subgrupos que presente, el serotipo A va a tener 6 subgrupos de la proteína y el subgrupo B va a tener 3. Entonces por eso va a generar un tamaño diferencial cuando uno hace la PCR y les va a permitir como obtener como cuál serotipo se está tratando en el momento. Proteína SH es importante durante las funciones de las membranas, asociada como más hacia algo eléctrico, de potenciales de carga. Y la M es la que recubre el interior de la nucleocápside. Entonces recuerden que entre la cápside y la envoltura está la matriz, que es súper importante, que pues es el puente entre estas dos estructuras y tiende a ser muy importante el ensamblaje de nuevos viriones. Entonces aquí está la proteína M de matriz que se ven acá como en ese espacio. Entonces ahora solo hemos visto F, que le va a permitir esa fusión, G, el reconocimiento, SH más como asociado a cargas y M de matriz. Entonces aquí están los tamaños de cada uno. Entonces ahora vamos a ver con unas más internas. Y aquí si ven lo que yo les decía de la simetría helicoidal. Normalmente habíamos estudiado con icosaédrica, que fue una pregunta del parcial, que tiende a ser así, los vértices, Este es helicoidal y normalmente casi no se tienden a ver de esta simetría en virus que infecten humanos. Generalmente tiende a estar asociado con virus que infecten plantas. Pero entonces vamos a ir con la proteína N, que es la nucleoproteína, que es la que se va a unir al RNA single strand, aquí me falta una S, de forma negativa, y va a formar la estructura helicoidal. La proteína F es más que todo una proteína accesoria y pues es asociada como a fosfoproteínas. L, la RNA polimerasa viral, que normalmente ustedes siempre la van a ver como un punto a los extremos de los gráficos, que es esta. Algunos virus cargan sus propias polimerasas, que obviamente pues roban de los hospedero también. Está M2 y M21 y M22, que se acuerdan que aquí les decía que generaba 2 proteínas y por eso eran 10 unidades proteicas y 11 proteínas. Entonces M21 es un factor de elongación de la transcripción y M22 es regulación de la transcripción viral. Entonces esos son más como genes para el proceso de replicación que más de estructura. Y pues está en S1 y en S2, que son las que les dije que no son estructurales, entonces no las van a ver acá, pero tienen actividad antiinterferón alfa y antiinterferón y pues interferón beta. Recuerden, no sé si recuerdan de sus cursos de inmunología, y la importancia de esto en la respuesta antiviral. Son pues asociadas a la inmunidad innata.
Entonces pues aquí tienen todo y pues me preguntan cualquier cosa si tienen alguna duda. Esto es más como ustedes entren en contexto de cómo es esta parte de anotación y pues entiendan, porque esto es súper importante asociar estos dos gráficos. Entonces ahora vamos a ir a la parte del ciclo de vida. Entonces, aquí pasa algo diferente a los virus que hemos visto y es que el virus llega, recuerden la proteína F, aquí está haciendo su fusión, la proteína G está ayudando al receptor y el virus pues no va a entrar, él solo va a inyectar su genoma. Entonces su genoma llega acá, si en este punto es la polimerasa. Ustedes siempre que vean como esos puntos normalmente son polimerasas que cargan. Y bueno, pero él es single strand RNA negativo. Él, para asociarse con el ribosoma, él tiene que ser en sentido positivo. Entonces, él va a empezar, y esto por eso se lo señalé, él va a empezar, primero se transcribe A positivo, y a partir del positivo es que se va a generar las diferentes proteínas. Él en negativo solo lo va a guardar para el proceso de encapsulación de los viriones, ya por cuando salga. Pero estos negativos solo lo usa de molde. Él no puede directamente asociarse con el ribosoma estando en un sentido negativo. Él tiene que generar su copia positiva. Y pues si vemos acá, se ve que esto tiende a ocurrir a nivel citoplasmático. Entonces estos RNAs de sentido positivo me van a generar mis diferentes proteínas, y estos me van a generar que se forme la estructura del virión, luego ingresa el genoma de sentido negativo y listo, salen de la célula. La forma en que salen de la célula es lo que les da su nombre, porque esa proteína, pues esa parte de fusión, ella no ha terminado de salir cuando ya se está uniendo a la otra célula. Aprovechan esa capacidad de adhesión que tienden a tener pues las células y por eso ella, o sea, como que aquí se genera ese vínculo y ella, o sea, no termina de salir cuando ya está como en la otra célula. Por eso no sé si han escuchado de viremias, que son tener el virus en la sangre. Estos virus no tienden a registrarse en sangre, no tienden a pasar a sangre, porque si tú los ves, o sea, ellos nunca quedan como en un espacio intersticial o cualquier cosa, porque ellos siempre están en célula, no tienen como ese, ya es pues esa como pues que salen, buscan su otra célula, no, o sea, ellos se aprovechan de eso y ahí forman los in situ, que son esas células grandes, porque como no se separan, sino que tienden a unir estas dos células y luego va a unir posteriormente con otras células, así se tienden a formar células grandes multinucleadas, que es el efecto citopático que se observa. Y pues como si querían como tener una aproximación de pues esto de pues del significado de la palabra, estoy en el griego sin, que significa con, que es más asociado con la idea de fusión, y citos, que significa célula, entonces como fusión de células, que es lo que les quería esquematizar acá. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de su epidemiología. Este es el principal agente etiológico de infecciones del tracto respiratorio. Afecta principalmente a niños menores de 2 años. Si ustedes llegan o por curiosidad ven la diapositiva de adenovirus, ustedes recuerdan que de adenovirus no había mucho, pero de sincitial hay bastantes y es principalmente asociado a niños menores de 2 años. Pero en general puede afectar a todas las edades y se encuentra ubicuosa, es decir, está en todo el mundo. Da lugar a brotes epidemiológicos en población lactante, es decir, los que tienen menores de 2 años, es en realidad un problema y se asocia principalmente con bronquiolitis y neumonía. Entonces, ¿qué es diferente entre bronquiolitis y neumonía? Bronquiolitis es afectación en los bronquios. Entonces, los niños cuando nacen, estos tienden a ser muy estrechos. Entonces, este virus tiende como a taponar esos canales y por eso es que se generan esas sibilancias y pues los niños pueden estar incluso morados porque no les está llegando, pues no están haciendo correctamente el intercambio gaseoso. Y la neumonía es más como asociado a afectaciones en los alveolos, que es donde ocurre el intercambio. Entonces, para que tengan en cuenta esas partes. Y en los niños se asocia más con bronquiolitis. Pero en general, pues puede afectar a todas las edades. Tiende a resolverse sola, eso es verdad. Tiende a resolverse sola, no durar más de 2 semanas. Pero si pues el paciente está inmunocomprometido, pues es un niño, puede generar afectaciones graves. Se dice que por lo general la primera infección, porque puede haber reinfección, la primera infección es la más grave.
eh, en relación como a su, pues más como a epidemiología, en países con estaciones, como no sé, en Norteamérica, causa epidemias durante el invierno. Esto está asociado mucho al clima. En adenovirus yo les decía como que no hay una asociación con variables climáticas o por el estilo, pero aquí en Cicitial sí. Y en Colombia pues no tenemos invierno, pero se asocia con temporadas de lluvia. Entonces esto es una gráfica pues donde les quiero mostrar esto, donde esto es como pues asociado con altas lluvias acá y acá, y vemos que en estos meses donde se está asociado con altas lluvias, que es como marzo a mayo y noviembre a diciembre, tiende a presentarse los picos, esos picos en Cicitial. Entonces aquí sí hay una asociación con variables climáticas. Y que es importante también que hay dos tipos, que es el A y el B. No se han visto diferencias clínicas importantes de acuerdo al tipo que sea, pero estos pueden circular o solo el A o solo el B, o pueden circular ambos al tiempo. Entonces por eso se puede generar, se dice, y es importante que lo tengan en cuenta porque seguro les va a salir en su parcial, que genera tres tipos de epidemias. Entonces epidemias que el serotipo A haya superado como los casos esperados, que el B haya superado los casos esperados, o que A y B estén superando los casos esperados. Entonces por eso se asocia con tres tipos de epidemias. Es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué más? Creo que por aquí no les... bueno, les voy a hablar un poquito como de diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos a hablar, bueno, de diagnóstico principalmente, tratamiento se los voy a hablar pues más charla. Entonces diagnóstico principalmente se puede dar por lo que queríamos o lo que quisiéramos siempre por laboratorio, que es aislamiento viral, técnicas inmunológicas y moleculares. Entonces, aislamiento viral, pues obviamente es la técnica gold estándar, donde se busca como observar esos efectos citopáticos, pero pues ya sabemos las desventajas y lo voy a mostrar más adelante. Y pues las técnicas inmunológicas y moleculares que siguen siendo una alternativa. En clínica, se asocia con la sintomatología, como se está presentando sibilancias, la fiebre, o sea, lo único que, pues lo que es importante resaltar es que son cosas que tienden a ser común. Normalmente la asocian con radiografía del tórax, que es como algo más específico, donde si podemos ver, se tiende a observar como estos infiltrados intersticiales bilaterales, es decir, se presentan a ambos lados, donde no se, o sea, normalmente se debería ver claro como los pulmones, pero no se observa. Entonces eso es como una asociación, pero pues puede ser causada por incluso bacterias o diferentes virus. Entonces como que esto no es tan como relevante para un diagnóstico de sincitial respiratorio. Y pues también asociar con epidemiología como los lugares de residencia, digamos, en qué temporada está incluso, si ha realizado viajes o contactos con posibles reservorios. Entonces, bueno, lo ideal sería poder unir estas tres en un escenario de medicina súper dirigida, pero pues, o sea, lo que nos importa ahorita, vamos a hablar del laboratorio. Entonces, diagnóstico por laboratorio, sale el aislamiento viral, que pues sigue siendo con el estándar, que se observa el efecto citopático, entonces esos sinsitios, pero presenta como desventajas el hecho que es lento, que es costosísimo, implica mantener líneas celulares, y esto es un complique. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con líneas celulares, pero exige tener prácticamente un laboratorio por las condiciones de esterilidad, y pues algunas veces pues, se asocia con baja sensibilidad. Entonces por eso se recurre a técnicas de diagnóstico molecular como PCR, que es para la detección de ácidos nucleicos. También se ha observado microarreglos o pues la parte de serología que les decía, pero pues PCR tiende a ser después del aislamiento viral como la técnica gold standard, como la segunda gold standard. Entonces vamos a hablar de cómo se hace diagnóstico molecular. Bueno, entonces antes les dije que les iba a hablar un poquito del tratamiento, que no lo anoté porque no se tiende a dar como en la presentación, pero pues para que ustedes sepan. Este es, como les dije, él tiende a estar en todo el mundo. Entonces, como al estar en todo el mundo, y lo ideal sería que se hiciera una vacuna. Pero las vacunas no han mostrado grandes, como grandes resultados exitosos. Y pues la población target
en este caso son niños menores de 2 años. Entonces, se ha evidenciado que el hecho de tener como estas vacunas, algunas pueden ser afectados por los anticuerpos neutralizantes que le pasan a la mamá. Entonces como que esto ha generado bastantes afectaciones. No existe como tal un tratamiento dirigido ahorita para el sincitial respiratorio, hasta donde yo he leído, que se han explorado, pero digamos que se han utilizado antivirales, que es el rituximab, algo así, pero ya casi no se usa. También pues se trató de utilizar palivizumab, creo, que es más como un medicamento inyectable que tiene anticuerpos neutralizantes, pero lo que les decía. Este medicamento se tiende a usar es como en los casos ya muy, muy graves. ¿Y qué más les digo como de esto? No, pues eso como era como lo que les quería decir para que ustedes lo asociaran como más hacia también una parte clínica. Entonces, diagnóstico molecular, igual que adenovirus, hisopados nasofaríngeos o aspirados, hisopados faringeos o aspirados nasofaríngeos. Entonces, ustedes ya están refamiliarizados con estos hisopados. Y pues la mejor muestra se toma durante los primeros 3 a 4 días de la evolución. Después de los 7 días, pues si el paciente no se ha complicado y presenta, no presenta grandes afectaciones en el sistema inmune, ya él normalmente está resolviendo la infección. Entonces, esto es como un esquema de cómo se realiza. ¿Qué es importante en este virus? Que es un virus de RNA. Entonces uno no puede hacer la PCR así como colocándole la DNA polimerasa y ya, sino que hay que trabajar con ARN. Y trabajar con ARN, no sé si también han tenido la oportunidad, es lo más mamón del mundo porque el ARN se degrada con solo mirarlo. Entonces la primera parte es la extracción del RNA. Entonces pues se hace lisis, se hace por columnas, así como normalmente uno hace purificación de DNA. No sé si recuerdan de molecular, los lavados, luego se hace la elusión donde pues le colocan otra molécula que tenga más afinidad para que suelte lo que nosotros queremos, que es el RNA, y pues luego lo conservamos a -80. Eso no lo vamos a hacer, pero sí vamos a hacer esta parte de que ya de una vez obtenido el RNA, nosotros necesitamos que esté en cDNA. ¿Por qué en cDNA? Porque es más estable y nos permite nos permite trabajar pues en mejores condiciones en laboratorio y pues en la base de la PCR. Entonces esto es como un esquema, pues está el RNA. Recordemos que estos RNAs tienden a tener como características estas colas polía. Entonces por medio de una RNA polimerasa RNA dependiente que es obtenida de los retrovirus como HTLV o SIDA, con el que ustedes están más familiarizados. A partir de esto se va a generar una cadena de cDNA, pero esta cadena de cDNA pues necesita estar en doble cadena, entonces se forma la doble cadena y pues con eso es lo que nosotros trabajamos, que luego vamos a denaturar y hacer todo el proceso de PCR como normalmente lo conocemos. Entonces, como anotación, estas polimerasas son codificadas por retrovirus y permiten que a partir del RNA se genere esa cadena de cDNA. ¿Qué las caracteriza? Que tienen dos actividades: DNA polimerasa por esta actividad y RNasa H, que degrada el RNA de las moléculas híbridas, porque hay un momento, si ven acá, donde tenemos RNA y una cadena de DNA. Recuerden que RNA, las diferencias entre las pares de bases. Entonces esta actividad de RNasa H nos va a permitir degradar estas que queden así porque no nos sirven. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el diagnóstico molecular? Nos vamos a centrar en este gen, en el gen N, de la nucleocápsida. Entonces, este gen N, si vamos a generar dos partes, porque también queremos tipificar, es decir, poder decirle a ustedes, estamos trabajando con A o con B. Entonces vamos a hacer la primera parte, que va a ser asociada a amplificar la región N. Entonces vamos a colocar primers acá y aquí y vamos a generar esta región, que va a ser aproximadamente 800 pares de base. Luego, obtenida esta región, vamos a hacer otra PCR donde va a tener primers hacia el subtipo A o primers hacia el subtipo B, y de acuerdo al tamaño, digamos, subtipo A va a tener 334 pares de bases. No sé si recuerdan lo que les dije en la parte anterior, que es asociada con seis subgrupos de esa glicloproteína, pues tiene sentido que tenga un mayor tamaño.
y el tipo B va a tener un menor tamaño. Entonces, voy a explicarles el procedimiento. Este procedimiento se va a ir en dos partes. Esto lo vamos a hacer la primera semana y esta es la segunda semana. Para la segunda semana no van a tener otro video porque vamos a seguir con lo mismo y yo les uní esas prácticas para que ustedes la pudieran ver pues esta semana también. Es verla toda esta semana o verla la semana de receso. Entonces, ¿qué es la primera parte? Vamos a hacer el CNA. Entonces, nosotros ya hicimos la parte de ilusión, extracción, bueno, la última parte de ilusión para obtener el RNA, pero ahora vamos a hacer el CNA. Entonces tenemos el RNA, pero necesitamos que esté en CNA para que sea más estable, y con este es el que vamos a partir a trabajar. Entonces, primera parte es la síntesis de ese, del CNA, y luego pues la detección del sincicial respiratorio con el gen N. Entonces vamos a hacer la amplificación de una PCR para ese gen de la nucleoproteína y la electroforesis para visualizar el tamaño. Este tamaño tiende a ser de 800 pares de bases. Entonces, una vez como esto es lo que vamos a realizar esta semana, y después de la semana de receso vamos a hacer, si obtuvimos esa región de 800 pares de bases, vamos a hacer otra PCR para diferenciar, de acuerdo, ponemos primers para A y primers para B, y vamos a ver el tamaño. Entonces, si se genera un tamaño mayor de mayor peso va a ser A, y si es de menor peso va a ser B, y pues el de nuevo electroforesis para visualizar estos resultados. Entonces, en relación a la primera parte, que es la síntesis del CNA, vamos a trabajar siempre sobre hielo. Recuerden, siempre sobre hielo. Aquí es muy importante porque si no se les degrada. Entonces vamos a tener ese RNA, vamos a agregar 2.4 microlitros y vamos a tener primers al azar, esto significa random, al azar, que sean en diferentes partes como del genoma. Porque aquí lo que recordemos es que queremos que no se una a la región N, porque aquí no estamos haciendo esa parte de PCR, sino que queremos solo convertir ese RNA a CNA. Agua libre nucleasas, mezclamos por pipeteo estos tres compuestos que echamos, hacemos un spin down, incubamos a 65 grados por 5 minutos, luego hielo, spin down, hielo. Luego de esto vamos a agregar estrictamente en el siguiente orden el buffer, el Riboloc, DNTPs, la polimerasa. El Riboloc está asociado también como para evitar que se degrade, como actividades RNAsas, como lo que también tiene la polimerasa retrotranscriptasa. Esto pues se mezcla por pipeteo, split down y se incuba a diferentes temperaturas y diferentes tiempos. Entonces, mientras esto se va haciendo, nosotros vamos a ir haciendo el gel. Entonces recuerden pues que esto pues se demora una hora, entonces ya volvemos a esto. Mientras tanto vamos a ir haciendo el gel. Entonces lo mismo de 1.5, vamos a armar y nivelar el polimerizador. Recuerden lo que pasa en las imágenes que les mostré cuando uno lo nivela. Entonces, bueno, después de hacer esto, en un beaker vamos a agregar los 50 mililitros de buffer y 0,75 gramos de agarosa, calentamos en el microondas, servimos, colocamos el peine. Recuerden colocar el peine de 8 pozos, no el que tiene los pozos más pequeños y diversos, porque es que lo que pasa ahí es que se les tiende a salir el material genético. Y pues dejamos polimerizar. Entonces eso lo vamos a hacer mientras está en este ciclo de incubación. Y pues ustedes terminan esto y de acuerdo a... Bueno, y terminan esto y pues nos sobra tiempo para poder hacer estos mix de PCR. Entonces ustedes ya están familiarizados con esta parte. Entonces recuerden que siempre hacemos como si hubiésemos a hacer otro tubo más. Entonces está el negativo, positivo y hacemos otro tubo. Entonces por eso el volumen final es 72, porque aquí cada uno va a tener 24 y 1 mililitro de la muestra. Entonces el volumen final va a ser 25 microlitros. Buffer, magnesio, DNTP, primers. Aquí ven que no ven un específico hacia A o B, porque aquí vamos a amplificar en la región de la nucleocápside, las 800 pares de bases. Y ya tenemos TAC polimerasa porque se supone que después del anterior, si lo hicimos bien, ya tenemos el CNA. Y pues aquí el perfil térmico. Entonces ustedes van haciendo esto, después de hacer el gel, vamos haciendo estas mezclas. Y pues si alcanzamos los 60 minutos mientras todo esto y nos acaba nuestra hora de clase, ponemos en el gel y su monitorillo los vamos a revelar, que es esta parte
donde esperamos obtener un tamaño esperado de 840 pares de bases, que se tiende a ver así, que no migre mucho. Y que el mismo marcador de pesos de 100 pares de bases, por si se lo preguntan. Y pues aquí también lo mismo, ustedes ya son familiarizados acá, es poner este soporte, agregar buffer hasta la línea y servir las muestras. 8 microlitros del marcador de peso, que es lo último que vamos a servir, control negativo, que va a tener 6 microlitros de la muestra más 2 microlitros del buffer de carga y la muestra con el control. Pues la muestra que se supone que tiene pues nuestro RNA, si todo salió bien. Corremos por 80 minutos a 60 voltios. Esto es lo que correspondería a la primera clase, esa clase de esta semana, donde esperaríamos tener esta región de la nucleocápside. Pero, ¿qué vamos a hacer la otra semana? La otra semana, pues cuando llegue otra semana me refiero a después de la semana de receso, vamos a hacer la amplificación diferencial. Entonces, pasamos de esto a poder diferenciar si es el tipo A o si es el tipo B. Entonces esto lo hacemos por estos primers, aquí se ven los cuáles son los de A y cuáles son los de B, los tamaños asociados, por si pues, se lo preguntaban por curiosidad, ahí lo observan. Y pues tanto primer A como los primers asociados al subtipo A y los primers asociados al subtipo B tienen diferentes temperaturas de anillaje. Entonces nosotros lo que hacemos es un promedio en esa temperatura de anillaje cuando estamos haciendo la PCR. Y que porque nosotros en nuestra mezcla de reacción vamos a unir primers tanto A como B, no vamos a tener una reacción para A y para B. Entonces esto lo pueden ver en la guía, más específico también, y en la guía les muestra cómo es nuestro perfil técnico también para que miren la guía. Y lo mismo, vamos a hacer electroforesis. Entonces la otra clase, nosotros si nos salió bien el CNA, nosotros vamos a llegar y lo que vamos a hacer es esa mezcla. Entonces vamos a hacer la mezcla de la GOTAC, de los primers. Aquí pues espero ya poder tener la GOTAC, que es lo que yo les decía, que uno ya actualmente no hace la mezcla de NTPs, magnesio, sino que directamente con la GOTAC agregan a los primers el DNA o el agua. Y entonces agregamos eso y mientras eso está en el termociclador vamos haciendo de nuevo el gel y pues esperar a que salga, ponemos en electroforesis y esperar los resultados que esperaríamos obtener. Estamos hablando del tipo B, que este paciente tenga un tamaño menor a este paciente que tenga el tipo A, poder diferenciar esto. Pues esto que ven acá hacemos en los dímeros. Entonces recuerden en esta parte, en sus talleres, hacer la regresión. Chicos, pongan la regresión para que les permita a ustedes entender más lo que están haciendo y yo ver qué están haciendo ustedes. Entonces esto sería todo por hoy, chicos. Me avisan cualquier cosa. No va a haber quiz. Esta semana no va a haber quiz, los voy a dejar descansar porque vino el parcial y el taller de adenovirus que la mayoría los vuelve un poquito locos. Entonces me avisan cualquier cosa.